He de reconocer que un tema importante y que no ha estado presente en Cruzando Fronteras ha sido el del deporte, en concreto el del fútbol. Hoy queremos saldar esta deuda y lo vamos a hacer con una seguidora del programa desde nuestros inicios hace ya 4 años. Ella es Chus Rojas, que ha escrito un libro que se llama Dios y Atleti. Y creo que es un diálogo muy interesante entre Dios y el deporte, porque nos pueden ayudar y en algunos casos incluso configurar la propia vida. Pues qué alegría contar ya con Chus Rojas aquí en Cruzando Fronteras. Bienvenida, Chus. Pues bien hallados y muchísimas gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión estar a este lado de la pantalla después de tantas veces viendo los programas y disfrutando. Chus, a mí me gustaría que tú te presentaras brevemente. Para aquellos que no te conozcan, pues di quién es Chus Rojas. Bueno, pues en la bio del libro yo me defino a mí misma como atlética y católica practicante. Eso es lo que más me define. Y luego, pues bueno, me he dedicado, yo estudié periodismo, me he dedicado durante más de 25 años a la consultoría de comunicación, y en los últimos 8 a eso le he añadido formación en coaching y en gestión emocional que he aplicado pues a acompañamiento a personas y a terapias y a formaciones. Aludías hace un momentito al libro, claro, y a mí me gustaría que empezáramos este programa que une un puente entre la religión y el deporte, entre la fe y el deporte, que nos hables un poco de la portada, de quién ha hecho la portada, de ese dedo, de esos dedos. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues ya hablaremos un poquito más sobre el libro. Esta idea para mí es una inspiración. O sea, yo no estaba pensando en escribir un libro y de repente pues vino esta inspiración. Y cuando me llega la inspiración del título del libro, que es lo que me llega inicialmente, después del asombro y de la carcajada, tengo que reconocerlo, pues le dije a Dios, mira, si esto es lo que quieres, tú déjame muy claro que esto es lo que quieres, porque si es cosa mía, que podría serlo, no lo voy a hacer. Si es cosa tuya, me comprometo a muerte con este proyecto. Y si una noche me vino el título del libro, pues en la noche siguiente yo soñé con una portada que en concreto tenía un autor concreto que se llamaba Jorge Crespo Cano, que es un viñetista habitual de temas del Atlético de Madrid y que también hace viñetas de otros temas, pero es un excepcional viñetista. Y soñé con esto del dedo, ¿no? Del dedo de Dios y el dedo del hombre inspirado en la Capilla Sistina y demás. Y bueno, pues nada, contacté con él y bueno, le conté la historia. Creo que él se quedó un poco sorprendido. Esto ha pasado bastante con el libro, que ha habido gente que ha pensado que yo estaba un poquito loca, que era una tremenda locura. Y entonces le dije, mira, esto yo no tengo un plan B porque he soñado con una portada tuya y si tú me dices que no, tendré que buscar un plan B, pero no lo tengo, porque, bueno, pues si he soñado con una portada tuya, la portada tiene que ser tuya. Él me dijo que estaba muy ocupado, que, bueno, yo creo que también el tema Dios le daba un poquito de respeto, demás. Pero bueno, al final su portada está aquí y luego, bueno, yo le dije lo del dedo y el hombre y él creativamente hizo esta portada. Se da la casualidad de que en su momento yo veo la niña y le dije a él, digo, espero que la gente no piense que yo he tenido la vanagloria de colocarme en la portada de mi libro, nada más lejos de la intención ni de la realidad. Pero bueno, yo en aquel momento llevaba el pelo muy cortito y no se tenía por qué relacionar la niña de la portada conmigo. El caso es que cuando el libro ha salido, sí que se parece más al pelo que tengo. Entonces ahora la gente me dice, "Ah, pues ha salido muy bien y demás". Pero bueno, me gustaba, por un lado, el tema de cómo Dios nos inspira en la vida y por otro lado, bueno, que sea una niña, que también es una integración del fútbol que no es solo de hombres, y luego también la afición por detrás. Y luego hay otra cosa que quiero explicar de la portada,
y es que las gradas que aparecen por aquí por detrás, que están como sombreadas, son 3 anfiteatros y esto para los atléticos, las personas que son del Atleti y fallecen van al tercer anfiteatro, o sea, es el equivalente al cielo. Entonces es una metáfora muy bonita de una persona, su comunidad en la tierra y su comunidad en el cielo. Ujú. Bueno, muy interesante y muy trascendente, escatológico. Dice Rubén Uría en el prólogo que el Athletic tiene una espiritualidad bíblica, caer para levantarse. Sí, forma parte del ADN del Atlético de Madrid y yo también lo comento, forma parte del ADN de los cristianos, de los católicos, ¿no? Porque al final el propio Jesús parece que cae estrepitosamente y al tercer día resucita bueno, y triunfa gloriosamente. Entonces, pero pasa por la cruz, pasa por la caída. Entonces, cuando nos evitamos el sufrimiento, cuando tenemos un rechazo patológico a pasarlo mal, a, no pasar por los momentos de prueba, nos estamos perdiendo lo de detrás. Bueno, tú gracias a Dios con este libro estamos ya cuando se está emitiendo el programa en la tercera edición del libro, lo cual es un éxito muy grande. Y hablando de esta rivalidad y a la que aludí hace un momentito, tú haces referencia a dos grandísimos deportistas en el libro, a Rafael Nadal y a Roger Federer. Sí, cuando hablo de la rivalidad, traigo este ejemplo porque creo que todos los que hemos podido vivir la plenitud del desarrollo profesional de estos dos grandes deportistas, hemos podido disfrutar de la sanísima rivalidad, de cómo la rivalidad hace más grande, o sea, la rivalidad sanamente llevada hace más grande a los dos contrincantes porque les hace dar lo mejor de sí mismos, por un lado, hace que los que lo vemos disfrutemos de unos partidos épicos, emocionantes, que nos han saltado las lágrimas, que nos han hecho vivir en abundancia, y traigo la cita, y creo que es como el dar lo máximo de nosotros. Eso siempre que la rivalidad sea sana y que no la utilicemos para meter el dedo en el ojo al de enfrente, o sea, Roger Federer y Nadal, de hecho, han sido un ejemplo de una tremendísima amistad que en la cancha se convertía en una rivalidad feroz en el buen sentido de la palabra. Es decir, los dos iban a lo máximo, los dos iban a ganar y eso va en beneficio de ellos y de todos. En la primera parte del libro son tus reflexiones, la relación que establece entre el atleta y la fe, y después también muchos comentarios al hilo también de la Biblia. Y yo creo que esa es y además algunas dimensiones que yo, por ejemplo, me he sorprendido porque no había caído en la cuenta, pero que son muy oportunas, ¿no? Entonces, comienzas con los comienzos, la creación, nacimiento, llamada. Y ahí hay una cita, Dios nos llama, no llama a los capaces, capacita a los que llama. Sí, bueno, perdonad que me ponga como ejemplo, pero todo el proceso de elaboración de este libro ha sido una capacitación para que este libro, que yo creo que espero que sea lo que él quería, bueno, pues para que yo, me ha puesto en la escucha, es decir, para mí ha sido un gran aprendizaje de fe, de confianza y de conexión con Dios, con lo cual ha fortalecido mi oración, ha fortalecido mi escucha de la palabra, ha fortalecido mi atención en la Eucaristía diaria, ha fortalecido mi tener las antenas como más en predisposición. Pero bueno, en el libro hablo de los propios apóstoles, ¿no? O sea, los apóstoles no eran ni los más capaces, ni los más influencers, ni los más listos, ni los más virtuosos, y sin embargo son a los que Jesús elige para formar su comunidad, para formar la primera comunidad y para dar paso a lo que luego es la iglesia. Ujú. Hay otro apartado que es el día a día, o sea, la cotidianidad partido a partido.
y ahí hace referencia a que el amor requiere riego diario. Sí, todo proyecto que hacemos en la vida requiere un conectar con, o sea, requiere eso, un gota a gota, un partido a partido que dice Simeone, un gran sí, hablo de María, por ejemplo, el gran sí de María lleva aparejados un montón de pequeños síes de todos los días, de todos los días. Luego, síes muy dramáticos como los que vive María, pero luego hubo muchos pequeños síes de todos los días. Y cualquier proyecto que tenemos en la vida, que te vamos a contar a ti de este gran proyecto que es Cruzando Fronteras, la cantidad de trabajo diario, de goteo diario, de contactar con personas, de preparar entrevistas, los grandes números de los miles de suscriptores, de los varios programas, de las decenas, suponen un todos los días, la oración es de todos los días, la conexión con Dios es de todos los días. Creo que todo lo que hacemos en la vida requiere de ese riego. Las plantas no echamos, bueno, tengo que reconocer que yo sí lo hago, pero no le echamos de repente una vez a la semana un montón de agua y el resto de la semana las tenemos secas. Lo suyo es que cada planta lleve su riego, el que necesita, de a poquito, ¿no? Entonces creo que es muy inspirador y la Biblia y el Atlético de Madrid nos inspiran mucho en este día a día. También continúas hablando de crisis, dificultades, pruebas, tentaciones, pero ahora tenemos una de las preguntas sorpresa de este programa y bueno, en concreto son dos preguntas que te hace también un periodista muy querido y conocido, y una de ellas hace relación a esta parte y la otra también es muy bonita para iniciar este programa. A ver quién es y qué es lo que te pregunta. Hola Chus, hola Fernando, hola a todos los amigos de Cruzando Fronteras que estáis viendo ahora este vídeo. Quiero mandaros un saludo a todos, muy cariñoso, muy alegre, muy rojiblanco y muy atlético. Y quiero aprovechar esta ocasión para preguntarle a Chus varias cosas, pero no me voy a alargar mucho porque los periodistas enseguida nos ponemos a preguntar y no dejamos que contesten, que es lo más importante. Quería saber, Chus, en primer lugar, ¿cuál es la alegría más grande que te ha dado el Atlético de Madrid? Me imagino que todas, ser del Atleti ya es una alegría, pero una concreta que recuerdes, aunque haya sido en la derrota, que algunas alegrías son maravillosas en la derrota. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es sobre el mal, que existe. Nos cuesta, ¿no?, reconocerlo. El mal existe y rezamos a Dios, los que creemos en Dios, líbranos del mal, en el Padre Nuestro. Y en el fútbol también existe el mal. Existe la concentración de la maldad, ¿no? ¿Cómo podemos luchar pacíficamente, lógicamente, contra el mal, aunque sea incoloro? Un abrazo, un beso muy grande y au Paletti siempre. Qué sorpresa, muchísimas gracias Santi. Santi es uno de los colaboradores del libro y le agradezco muchísimo que esté aquí. Bueno, pues la alegría más grande que me ha dado el Atlético de Madrid es una pregunta difícil porque para mí ser del Atlético de Madrid es una alegría. Él lo pone en su testimonio, dice, ser del Atleti es la alegría de mi corazón. Pues es lo mismo, ¿no? Como ser católico es la alegría de mi corazón. Pero bueno, yo recuerdo una muy, muy, muy importante que menciona en el libro y fue la final de Hamburgo, cuando el Atleti, después de una sequía y después de unos años como muy grises, de repente nos gana la Europa League. Y además esto venía de un periodo en el que yo había atravesado una depresión, entonces para mí fue muy inspiradora en el sentido de el pasado no nos condena el presente. O sea, puede marcar, pero no condena el presente. Es decir, que yo he podido atravesar un periodo gris, el equipo ha podido atravesar un periodo gris, pero siempre llega la luz, siempre puede llegar la luz y siempre puede haber esperanza. Entonces, ese momento para mí fue muy alegre y muy inspirador. Y luego, como bien dice Santi, los atléticos tenemos momentos de grandísima conexión que han coincidido con derrotas y creo que esto es muy bonito. Bueno, es paradigmático el último partido de Champions que se juega en el Estadio Vicente Calderón, que lo jugábamos con el Real Madrid, teníamos que remontar
se había prácticamente remontado y de repente hay un gol que ya pues como que supone otra piedra en el zapato y nos lo dificulta. Y a partir de ahí empieza a caer una lluvia torrencial en Madrid, lluvia primaveral de estas de tormenta, y nadie se mueve, todo el mundo cantando bajo la lluvia sin taparse. Era como una lluvia de orgullo, de pertenencia, de familia, de sentirse unidos, que es un momento que yo creo que todos cuando lo recordamos se nos eriza la piel y nos emocionamos. Y luego, bueno, pues con respecto a la segunda pregunta, creo que es muy importante reconocer el mal, porque estamos en una época en la que hay mucha gente que nos dice el mal es esto, el mal es lo otro, el mal es lo de... Y suele ser porque el mal es lo contrario a lo que esa persona piensa. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de discernimiento muy fuerte para saber qué es lo que es exactamente el mal. Para mí, el mal del fútbol en este momento es la mercantilización, la polarización, la violencia, por supuesto, la utilización del fútbol y de todos los valores bonitos que lleva aparejados para atacar al otro. Esto también se está haciendo ahora mucho en todos los ámbitos, también en la política, el utilizar cualquier valor para tirárselo al contrario y decir tú haces esto, yo hago lo otro y luego ya entramos en el y tú más. Entonces yo creo que es muy importante que vayamos al fútbol con conciencia, igual que cuando vamos a misa con conciencia, igual que cuando vivimos con conciencia. Creo que es importante que seamos conscientes de lo que estamos haciendo cuando vamos al fútbol y que muchas veces nosotros mismos en nuestro ataque de ira, pues a lo mejor estamos insultando a un árbitro y confieso el pecado, pero a lo mejor tenemos al lado un niño que le estamos transmitiendo una imagen de lo que es el fútbol. Y en eso somos, yo creo que corresponsables todos, ¿no? O sea, evidentemente hay personas que van al fútbol para ejercer violencia, pero hay otras personas que no vamos al fútbol a ejercer violencia y de repente nos sale. Creo que tenemos que ser muy conscientes todos de cómo podemos mejorar un deporte que puede ser tremendamente inspirador y que en el tercer mundo está haciendo mucho por aglutinar personas, por dar una vida más esperanzada a niños. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Agradecemos mucho a Santi Riesco su presencia en el programa. Y vamos a continuar hablando ahora del éxito, cómo se vive el éxito en el Atleti y por qué algunos no lo pueden entender. Pues sí, este capítulo es muy bonito porque hablo de los conceptos diferentes a lo habitual que hay de éxito tanto en el catolicismo como en, como en el fútbol, o sea, como en el Atlético de Madrid. Eh, nosotros no consideramos que el éxito sea ganarlo todo en el Atlético de Madrid. Nosotros consideramos que es un éxito pertenecer a esta familia. Y creo que esto es una enseñanza también muy bonita para los que somos creyentes, que, que no se trata de cumplir una serie de normas, que no se trata de hacer una serie de preceptos, que no se trata de ser esto o ser lo otro, se trata de ser familia, se trata de estar unidos, se trata de aceptarnos, se trata de respetarnos. Entonces, en el Atlético de Madrid, que es lo que me preguntas en concreto, cuando ganamos estamos encantados, porque evidentemente a todos nos gusta ganar, pero cuando perdemos encontramos la ocasión idónea para estar orgullosos de quiénes somos, para apoyar a los nuestros, si se han entregado hasta el final, para valorar lo importante que es pertenecer a esa gran familia. Ujú. Después también hay otro aspecto relevante, que es el tema de cómo el fútbol sufre de amnesia y cómo podemos pasar de la gloria al infierno. Mm. Este es un capítulo que tuve claro desde el principio que me apetecía elaborar, porque esto también ha pasado en el ámbito social, también pasa en el ámbito político, en el religioso, personas que de repente se convierten en ídolos y que de la noche a la mañana pasan de ser ídolos a ser poco menos que apestados, ¿no?
Bueno, el ejemplo, el más claro paradigma es Jesús, ¿no? Si nos leemos la Pasión, cómo pasa de ser aclamado en su entrada a Jerusalén a ser vilipendiado, a ser escupido, a ser, bueno, pues eso, a despreciarle de la manera más dolorosa posible. Y esto pasa mucho en nuestra sociedad. Entonces es, bueno, pues el tener claro cuál es nuestra misión, que no siempre va a ser una misión en la que nos pongan las alfombras rojas y en las que siempre tengamos parabienes, pero si uno está conectado con Dios, está conectado con su misión de vida, está conectado con su esencia y con lo que ha venido a hacer, pues adelante, con vítores y con palos. Ujú. También tú afirmas que el humor nos salva la vida. Hay ocasiones en las que un chiste o una sonrisa o un reírnos de nosotros mismos nos baja el nivel de drama, nos baja el nivel de estrés, nos ayuda a reconducir una relación. Eh, Creo en este sentido, y lo comento en el libro, que los cristianos a veces pecamos de exceso de seriedad. Creo que hemos confundido tomarnos en serio nuestra fe con ser serios. Y no son, para mí, a mi forma de entender, no tienen nada que ver. O sea, se puede ser, y creo que se debe ser. O sea, de hecho, el propio Jesús dice, vuestra alegría será eterna, ¿no? Y deberíamos tener esa alegría que nos da la paz de estar en la mejor compañía posible. O sea, si vamos acompañados de Dios y si estamos en conexión con Él, deberíamos estar serenamente alegres, que no es la alegría de la carcajada, del chistosillo, que está genial, ¿eh? El chistosillo está genial, pero no es esa alegría del jiji, jaja, porque hay que estar alegres, sino es esa serenidad de estoy haciendo lo que he venido a hacer, que es un poco la alegría que me ha dado a mí este libro al terminarlo. O sea, es decir, he cumplido mi compromiso, aquí tienes, Señor, este libro, espero que sea de tu agrado, espero que ayude a mucha gente, pero yo he dado el máximo y ahora ya está en tus manos y está en manos de los lectores. Y ya eso es la magia de lo que Dios hace con las cosas. Tú también nos muestras otra dimensión muy en conexión con la fe, el Atlético de Madrid, qué manera de morir y de volver a la vida. Lo que hablábamos antes del caer y levantarse. O sea, el Atlético de Madrid ha tenido momentos en su historia en los que ha estado en riesgo de desaparecer, ha tenido momentos muy, muy complicados, tanto en el ámbito institucional como deportivo. Hemos tenido derrotas muy duras, que evidentemente detrás del duelo necesario, toda derrota o toda pérdida requiere de ese duelo para reconocer eso que hemos perdido. Puede ser una persona, puede ser un proyecto, puede ser una idea, puede ser un montón de cosas. Pero una vez que hacemos ese duelo y agradecemos todo lo que ese proyecto, persona X nos ha traído a la vida, es aprender de esa experiencia y enriquecidos por ella, seguir adelante, ¿no? Y no te olvidas del Espíritu Santo y haces alusión a Pentecostés, revelaciones, impulso, esencia. Sí, en este capítulo, porque claro, como en todo el libro voy haciendo como un hilvanado entre fútbol y Dios, en este capítulo hablo para la gente que no ha oído nunca hablar de Dios, de tu lugar en el mundo, ¿no? O sea, para mí las revelaciones del Espíritu Santo nos llevan a tu lugar en el mundo, que no tiene por qué ser un lugar en el mundo para toda la vida, puede ser en este momento esto y luego otro proyecto, ¿no? No hay proyectos tan lineales, las vidas son muy oscilatorias, por así decirlo. Pero sí que me gustaba que la gente que no está tan familiarizada igual con este lenguaje del Espíritu Santo, de las revelaciones y demás, conectara con ese
ese sitio en el que te sientes en tu lugar, esa persona con la que te sientes en tu máxima expresión, que te hace ser mejor, que te ayuda a ser mejor. Y para mí era como esa conexión entre el Espíritu Santo y lo que habla en el Atleti de todas estas personas que llegan al Atleti que a lo mejor no han nacido aquí ni han crecido siendo atléticas, pero de repente es como si llevaran el ADN metido en las venas. Y luego también nos ofrece una serie de anexos que serían como aspectos transversales que nos acompañan en toda la trayectoria. Y ahí me parece también muy curioso todo lo que indica de los escudos, iconos, lemas, arquetipos, líderes. Sí, es un poquito ahí, o sea, hablo de muchas cosas en muy poco tiempo, porque sí que es cierto que el libro se me estaba yendo un poco de dimensión y no quería tampoco extenderme demasiado, daría para hablar mucho, pero me apetecía, hablando de Dios y del fútbol, sí me apetecía hacer una reflexión sobre la importancia de los símbolos, la importancia de los espacios sagrados. Los estadios son los espacios sagrados de los aficionados de fútbol, igual que los templos, los monasterios, los lugares de peregrinación son espacios sagrados para los creyentes. Y creo que debemos honrarlos y creo que debemos ser conscientes de que cada día estamos contribuyendo a que la energía de ese espacio se alimente y crezca y evolucione, ¿no? Y luego también, pues eso, nuevamente ser consciente de lo que hacemos en cada momento. Creo que muchas veces, por ejemplo, los cristianos estamos hartos de hacer la señal de la cruz, estamos hartos entre comillas, y casi la hacemos como quien se lava los dientes. Está muy bien tenerlo integrado, pero creo que deberíamos ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento, ¿no? La misa, la Eucaristía es otro ejemplo de, se puede ir a la misa, pongo en el libro, creo que podemos banalizar el ritual más sagrado y ritualizar la rutina más cotidiana, como la ducha, por ejemplo, en función de la intención con la que lo hagamos. Y creo que es muy importante tener eso en cuenta. Después el libro tiene es un segundo gran bloque que se llama Somos Testigos. Y bueno, ahí recoge entrevistas y textos testimoniales de muchas personas. Hemos tenido que espigar algunos, claro. Por ejemplo, el del sacerdote cantautor Fermín Negre, al que queremos mucho también, y él hace estas declaraciones. Bielsa decía: para mí el fútbol lo es todo. Ojalá pudiéramos los creyentes afirmar con gozo profundo: para mí Dios lo es todo. En otra entrevista aparece esta idea también, en la entrevista que le hago a Martín Petón, a José Antonio Martín Petón. Él dice, ojalá, dice, yo hay veces que me planteo, ojalá viviera mi fe con la misma pasión con la que vivo mi seguimiento a mi equipo. Creo que es un reto que tenemos los cristianos. Creo que estamos en un momento en el que mucha gente habla de que se está abandonando la fe, que cada vez somos menos creyentes. Creo que no es creo que puede tener un lado muy luminoso que seamos menos, porque tiene un punto de elección. O sea, para mí, los sacerdotes jóvenes que ahora, en este momento social que vivimos, deciden ser sacerdotes, no me cabe duda de que es una elección vocacional. Ahora mismo no me cabe duda. Y creo que también es una llamada a que todos los cristianos reconectemos con ese amor primero, o sea, con ese por qué llegamos. O sea, a mí me educaron en la fe cristiana y ha habido muchos momentos en que lo he hecho por obligación, por rutina, por costumbre, sin saber qué hacía. Y estoy haciendo un camino muy bonito de conectar con el por qué estoy ahí y qué me aporta y qué puedo aportar yo. Y creo que ese camino nos ayuda mucho la pasión con la que los aficionados al fútbol nos tomamos el seguimiento de nuestro equipo. Pues vamos ya con la segunda intervención, con la segunda pregunta sorpresa de este programa, que viene de un sacerdote muy conocido. Hola Chus, un saludo muy fuerte, soy Vicente, felicidades por tu libro de Dios y el Atleti. Como ves, soy un valencianista, pero muy amante también del Atlético de Madrid. Te quería preguntar una cosa, tanto el Valencia como el Atleti han llegado a 2 finales de Champions
y las han perdido las dos. Te quería preguntar cómo en el ADN de estos dos clubs, si piensas que el fracaso ha servido siempre como un impulso y una fuerza para volverlo a intentar, ¿no? Si crees que son equipos resilientes, que son capaces de hacer de su historia de fracasos una puerta abierta a la esperanza y al ánimo, tanto ellos como club y como las aficiones. Un saludo fuerte. Bueno, muchas gracias, Vicente, qué sorpresa. También está Vicente ahora con libro nuevo, te deseo lo mejor. Y bueno, pues volviendo un poco a lo que hablábamos antes, a mí me parece que se ha demonizado mucho el fracaso y la caída. Estamos en una sociedad que parece que tenemos que triunfar en todo y que tenemos que ser perfectos en todo y que todo lo tenemos que hacer bien. Y el error es una fuente, el error, la caída, es una fuente magnífica de aprendizaje. Si no reconocemos eso, estaremos queriendo vivir como en una vida sin obstáculos, por así decirlo, y nos estamos perdiendo mucha de la gracia de la vida, ¿no? Quiero poner, por ejemplo, a San Pedro, ¿no? El primer papa, el iniciador y el continuador de la labor de Cristo y el iniciador de lo que es la Iglesia, el germen de la Iglesia. Pues bueno, lo menciono en el libro, ¿no? Tiene un momento de negación dentro de su ardor. Yo daría la vida por ti, y de repente Jesús le dice, pues me negarás. De repente le niega y lo siguiente que pasa es que a Jesús lo apresan, que a Jesús lo crucifican y él no vuelve a hablar con Jesús. O sea, yo me hacía un poco la idea, probablemente inspirada por Rodríguez Olaizola, que en sus contemplaciones de la pasión habla de este tema. Yo me hacía la idea de cómo tendría que estar Pedro después de haber negado a Jesús, con todo lo que pasó, la pasión, la muerte. Debería estar devastado, o sea, absolutamente devastado y con un sentimiento de culpa horroroso. Y sin embargo, de ahí surge la Iglesia. Entonces, si no queremos vivir esto, probablemente esto no llega con esa misma riqueza. Y como muy bien dice Vicente, pues el Valencia, que voy a decir, que ahora mismo está siendo un ejemplo su afición de lucha, porque tiene unos dirigentes que no se los merece, y están luchando por lo que ellos creen que son sus valores. Entonces me parece que también es muy inspirador. Y el Atlético de Madrid también, ¿no? O sea, el cómo no hundirse ante las derrotas. Pero vamos, Valencia y Atlético de Madrid, pero hay equipos también que son como muy paradigmáticos de esto. Bueno, se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, el Deportivo, que ha estado muchos años bajando en categorías inferiores, pasando un infierno, pasando sus 40 años en el desierto. Si no queremos pasar por el desierto, no llegaremos a la tierra prometida. Pues agradecemos mucho a Vicente Espluga su presencia y su participación en este programa. En este bloque de testimonio incluyes el de Adelardo Rodríguez, que dice algo muy curioso. En el fútbol estudias en 3 semanas y te examinas en los partidos y a veces te caen cosas que no has estudiado. Sí, me parecía muy bonito, bueno, la visión de una gran leyenda del Atlético de Madrid que, bueno, pues que hace bastante tiempo que se retiró, pero que, bueno, sigue vinculado al club de sus amores. Y esta reflexión también me pareció muy bonita, de hecho la pongo como titular porque efectivamente, o sea, yo creo que tanto en el fútbol como en nuestra vida de fe, ¿no? Vamos aprendiendo con el devenir de nuestra vida y en el día a día cosas, y luego hay momentos, puede ser un partido, puede ser una circunstancia personal, que nos examinan de lo que hemos ido aprendiendo. Y hay veces que nos examinamos de cosas que no hemos mirado los apuntes y tenemos que hacerlo como podemos, ¿no? E improvisar una respuesta. Pero yo creo que ahí, bueno, pues es una llamada a lo que nos dice tanto el Evangelio, ¿no? Permanecer atentos, estar atentos, no sé, como trabajar esa vinculación con Dios, con nuestra esencia,
y a estar ahí muy, muy, muy conectados. Yo creo que hay algo en el libro que queda muy claro y que tú lo trabajas muy bien, y es todo el tema del fútbol como metáfora de la vida a la que alude el sacerdote Javier Peño Iglesias. Sí, bueno, el testimonio de Javier Peño es maravilloso en el sentido de cómo a él llega a comentar que a él el fútbol, o sea, que a él Dios le llama a través del fútbol, porque es como el fútbol es lo primero que le rescata, por así decirlo, para la causa, y luego ya llega la llamada de Dios, ¿no? Eh, y eso a mí me conecta mucho también con todas esas historias y llamadas no lineales de las que en la Biblia tenemos un montón, ¿no? O sea, pues no sé, a mí me llama mucho siempre la atención la historia de Jonás, bueno, pues Dios le llama a una misión, él hace el camino opuesto directamente, hay un montón de avatares y luego al final acaba regresando a esa misión primera y bueno, todos los aprendizajes que a lo largo de ese camino se van teniendo, ¿no? Que yo también lo vinculo y me encanta que sea en este testimonio de Javier Peño, porque él ha escrito un libro muy bonito sobre el Camino de Santiago, lo vinculo mucho con el Camino de Santiago, ¿no? O sea, hay muchas veces en los que nosotros tenemos como el objetivo de llegar a no sé dónde y lo que es oro es lo que vamos viviendo por el camino, ¿no? Esos encuentros, esas ampollas, esas lesiones, en fin, todo lo que nos va ocurriendo por ahí. Y también incluye varios testimonios de mujeres, por ejemplo, el de Margarita Albarracín, que dice ella: mis pilares son Dios y mi familia y el Atleti, que son dos grandes regalos que él me ha dado. Margarita es hija de Lázaro Albarracín, que también participa en el libro, y al que mando un cariñoso saludo porque está en el tercer anfiteatro. Y bueno, pues en ese cielo de los atléticos. Bueno, Margarita también nos cuenta de una forma preciosa cómo ella durante un tiempo bueno, pues cómo va evolucionando o sea, su relación con Dios, ¿no? De no ser tiempos siempre de la conexión que ella siente ahora. Creo que muchos de los testimonios lo que nos ponen de manifiesto, que creo que todos lo vivimos en nuestra vida, nuevamente es que lo de tener vidas perfectas, vidas Instagramers, si me permitís la expresión, vidas de presentar en sociedad, es una falacia y es un gravísimo error. O sea, eh, hay una cita que pongo de Leonard Cohen que es siempre hay grietas, o sea, toda herida tiene una grieta y es por ahí por donde entra la luz, ¿no? O sea, si no dejamos que haya heridas, o esto que hacen los japoneses de que cuando un jarrón se rompe, lo pegan con pintura dorada y lo que se convierte es en un objeto de artesanía mucho más bonito que el nuevo, porque tiene sus cicatrices enriquecidas y honradas, ¿no? Y claro, también nos llama otra cosa la atención en este libro, es que dedica varias páginas a agradecimientos. Tú eres una persona muy, muy agradecida. Bueno, es que lo que me ha despertado este libro es una profundísima gratitud. Escribir un libro, tú bien lo sabes porque lo has hecho ya en varias ocasiones, nuevamente no tiene, o sea, no todos son mieles, hay momentos y en mi caso era el primero, eh, yo tenía claro que era una inspiración de Dios, pero tuve mis dudas de si era una locura, era una cosa muy especial, muy particular. Y ha habido mucha gente que me ha acompañado, que me ha apoyado, que me ha sostenido en momentos de debilidad, que me ha dado luz. Y luego ha habido un montón de gente que ha apoyado para que este libro sea una realidad, porque como tú muy bien dices, este libro tiene 42 testimonios, dos prólogos, un ilustrador de portada, casi 50 personas han participado en este libro. Entonces, pone Chus Rojas en la portada, pero este es un libro coral, como tus mosaicos aquellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es que no puedo dejar de dar gracias a toda la gente que ha ido agarrando esos hilitos que nos va tendiendo el Espíritu Santo
y apoyando, ¿no? Entonces, bueno, pues también me parecía un ejercicio bonito de reconocer eso, que el libro no es solo mío, empezando porque ha sido una inspiración de Dios al que le tengo que agradecer que me haya ayudado a llevarlo a término. Y Chus, ahora que estamos en tiempo de verano, bueno, siempre es un tiempo oportuno para la lectura, pero quizá nuestros amigos están más tranquilos. ¿Cómo se puede conseguir Dios y Atleti? Bueno, pues Dios y Atleti está en la web de la editorial NPQ, está en librerías, se puede, si en la librería en la que no están, o sea, a la que van no están, se lo podrán pedir y en pocos días lo tendrán. Hay una plataforma que se llama todostuslibros.com donde se puede encontrar en qué librerías está y qué no. Está en Amazon, por supuesto, o sea que está disponible para que, bueno, y luego también sí que me apetece que si alguien no lo encuentra por lo que sea, el libro, que es un poquito influencers, tiene sus redes sociales. Entonces, si buscan en X, lo que antes era Twitter, o en Instagram, Dios y Atleti, pues ahí hay cuentas. Y ahí si me escriben y están teniendo dificultades, cualquier cosa yo les ayudo. Y también tengo entendido que en el ámbito del continente americano está disponible a través de Busca Libre o cosas, o sea que sí que está a su disposición. Pues qué bien. Pues Chus Rojas, muchísimas gracias por este libro tan inspirado y ojalá pues que muchos se acerquen también a él y a todos los valores que este libro contiene. Realmente es un libro puente entre dos realidades tan fundamentales como son la fe y el deporte. Hasta siempre, Chus. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por este rato y por esta conversación tan agradable. Gracias. ¿Te ha gustado esta entrevista con Chus Rojas sobre Dios y Atleti? Si es así, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que pongas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.